Aquí en Punto Final con el doctor César Azabache, ex procurador general de la República, importante para poder desarrollar y descifrar secuencias que tienen que ver con lo legal, que es algo que es parte de nuestra vida cotidiana en estos momentos. ¿Cómo está, doctor Azabache? Gracias por estar con nosotros. Anticorrupción nada más, ¿eh? Anticorrupción. No existía la... Así es, anticorrupción, pero eso es bien importante porque tiene que ver con el trabajo que viene haciendo la fiscal de la Nación. Y por el otro lado, con la reflexión que hoy hace en una columna, pero además con la declinación de un procurador que ha durado 4 días. ¿Cómo descifra usted el momento legal? Es una escena crítica, ¿no? Yo creo que el primer movimiento de este acto, porque estamos en una pieza teatral de varias secuencias, fue ese anuncio que circuló en medios hace más o menos una semana, que indicaba que la fiscal de la Nación se está preparando para presentar cargos contra Pedro Castillo ante el Congreso. Decisión difícil. En figura de acusación. En figura de denuncia constitucional, es el nombre que tiene. Lo que significa es pedirle al Congreso que active un proceso con ocasión a los cargos que está investigando. Ahí hay varias interpretaciones posibles. Pero claro, de inmediato, antes de discutir qué puede pasar, que es lo que debo decir en medios vinculados a los temas legales, estamos revisando, lo comentaremos de inmediato. Lo primero que creo que ha ocurrido es que los personajes de la historia han comenzado a cambiarse. ¿Quiénes? Mi impresión es que este cambio abrupto de la Procuraduría, hay que decir que la Procuradora anterior, la Procuradora General, estaba haciendo toda la tarea a favor de Pedro Castillo, ¿verdad? Nada que denunciar, nada que hacer, nada que preguntar, nada que decir. Y por eso ha sido sorpresivo este cambio. Por supuesto, porque ella ya era útil, de modo que reemplazarla solo me parece, tiene sentido, si entendemos que la defensa de Pedro Castillo estaba queriendo una Procuraduría más agresiva contra la Fiscalía. Porque para favorecerle, la señora ya estaba, ¿eh? Claro, pero hay que recordar que en el contexto es, sacan a Soria, ponen a esta procuradora que está predispuesta, digamos, a atender los intereses del gobierno. Exacto. Y la cambian sorpresivamente con un procurador que también, el día de hoy, se señala claramente que había sido sancionado por el Colegio de Abogados, estaba vinculado al caso de Fernando Ceballos. Correcto. Sale y dice, soy inocente, pero declino. Cosa además extraña, ¿no? Por eso, ese cambio solo se explica si alguien pretendía ser ya no solo pasivo, sino agresivo contra la Fiscalía en los casos contra Castillo. Entonces yo lo que creo leer en la escena es un cambio de fichas en el tablero, preparándose para lo que puede ser la denuncia o una denuncia de la Fiscalía de la Nación ante el Congreso contra Castillo. Entonces la secuencia completa que veo es el anuncio, el cambio del procurador, el mensaje de la fiscal de la Nación en el diario El Comercio, el día de hoy, que ha sido muy fuerte y muy claro, la tensión sobre esta intolerable designación del nuevo procurador, su renuncia. Y entonces la escena que sigue, todavía en reconstrucción, es la misma. Camino a la discusión en el Congreso. Pero la escena que sigue en la Procuraduría también tiene que ver con estos perfiles que puedan ser, digamos, de interés para el gobierno, para una postura más agresiva. Sí, de hecho, yo no quiero faltar el respeto a nadie, pero solo me imagino que una designación de este tipo responde a la necesidad de tener a alguien que le deba el puesto estrictamente a quien lo nombró y que esté dispuesto a hacer exactamente lo que le pidan, sea lo que sea. ¿Es posible que prospere esta acusación constitucional contra el presidente? A ver, ese es el tema que está ahora en discusión. ¿Qué va a pasar? Exacto. Si la fiscal de la Nación empieza a terminar sus carpetas? Pensemos en la de ascensos militares y policiales, que es una especialmente importante porque en este momento se están discutiendo de nuevo los ascensos de la policía y de las Fuerzas Armadas. Si la fiscal de la Nación termina sus primeras carpetas y se las envía al Congreso, la primera pregunta es: ¿qué es exactamente lo que va a pedir? Rosa María Palacio, por ejemplo, hace más o menos 10 días o 15, dijo en uno de sus programas que la fiscal de la Nación podría pedir que el artículo 117, nota al pie de página, el que protege al presidente de la República, sea inaplicado
en atención a los convenios internacionales anticorrupción y que se proceda contra el presidente directamente. ¿Y usted cómo analiza esa posibilidad? Justamente, cuando Rosa María lanza eso, quien sale a contestar, o quien salió a contestar, fue Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional. Exacto. Y uno de los profesores de nuestro medio que es más enfático en la defensa del procedimiento de vacancia. Y lo que Víctor dijo fue que esa excepción no se podía utilizar porque para hacerlo los tratados sobre corrupción tendrían que haber sido aprobados por un procedimiento parlamentario especial con una votación especialmente calificada. Luis, el profesor Castillo Córdoba, en una conversación que publicamos la semana pasada, ha dicho otra cosa. Lo que él ha dicho es que el 117, el que protege al presidente, no está pensado para crímenes de este tamaño. Y que desde el punto de vista de los valores que contiene la Constitución, no es aceptable que las protecciones del presidente de la República se dispensen a favor de alguien que es capaz de hacer cosas. O sea, ¿abriría esa posibilidad? Pero por supuesto, porque desde su punto de vista, el deber de investigación contra la corrupción, o sea, el espíritu la fórmula del 117 política, no era para proteger, la posibilidad de un robo de esta naturaleza. Y no era para proteger a alguien que puede meter a alguien que se dice llamar Lai Vázquez en el avión presidencial para que se escape, dicen que sea Venezuela. Entonces, Castillo Córdoba, que está fuera de la escena política, es un profesor universitario incuestionable, sostiene, y es una de las voces más fuertes en el derecho constitucional actual, que el 117 no funciona para esto. Entonces, viene una escena que no es de fácil resolución. Hoy día Víctor García Toma, en otro programa, ha cambiado una posición que tenía adoptada y ha pasado, junto con Omar Cairo y Walter Gutiérrez, a sostener además que los casos por infracción a la Constitución en el Congreso no tienen límites, que solo los tienen las acusaciones penales. Entonces, el debate que viene, Mónica, si la Fiscalía de la Nación decide presentar cargos ante el Congreso, no va a ser sencillo. El primer movimiento de la defensa de Castillo para protegerse en ese debate, que ha intentado ser cambiar al procurador, acaba de fracasar. Con lo que en este instante Castillo no tiene... Ahora, Castillo se está preparando, ¿no? Porque, por ejemplo, también está vinculado a defensas de el propio asesores del propio congresista Guillermo Bermejo. Estamos hablando de Noblecillas, de Atencio, que han estado entre agosto y septiembre yendo en varias oportunidades a Palacio de Gobierno a reunirse, y una de las oportunidades coincidió posteriormente con esta acusación contra la fiscal de la Nación. Quiere decir que, en otras palabras, así como se está formando una corriente para analizar, revisar el 117, por el otro lado, se está afianzando el gobierno en el sentido de su propia defensa. En más de una banda, ¿no? Hay que recordar que el señor Noblecilla también estaba vinculado a aquel otro ministro de Defensa, el señor Barranzuela, que fue separado del cargo luego de este evento social. De modo que no es alguien que recién llega al entorno. No, para nada. Yo hablo de las fechas, de las coincidencias, pero por supuesto, de los vínculos, ¿no? Y de hecho el equipo legal de Bermejo ha tenido algunos éxitos en la defensa de Bermejo, de modo que en la lista de quienes pueden formar el colectivo de la defensa de Castillo, sin duda es alguien que anda alrededor. Pero creo que son dos los temas que tendrán que resolver ahora. ¿Cómo se paran en un discurso de defensa frente a lo que puede pasar si la Fiscalía de la Nación presenta esos cargos? Y creo que el discurso del Comercio de esta mañana es muy importante en ese sentido. Y segundo, ¿qué van a seguir haciendo en esta cadena de deterioro de instituciones públicas que están intentando subordinar hacia la defensa de Castillo? Porque están ahí la Procuraduría, este movimiento torpe que ha fracasado, muestra la intensidad de el Estado, digamos, parece que se está quedando sin demasiadas herramientas para defenderse. Sin embargo, al costado ocurre lo que ha pasado en el Ministerio del Interior y en la Policía, ¿no? Donde la propia defensa de Castillo, que ahora ha hecho esta maniobra torpe respecto a la Procuraduría, ha intentado hace muy poco destituir al señor Colchado, que ha organizado su propia defensa. Ahí están los abogados López y Naldos, que han
construyó un edificio de protección hacia él que ha llegado hasta una demanda de amparo para protegerle, y la defensa de Castillo ahí, en lo que se refiere al equipo de investigación, no ha podido avanzar. Sería ideal que se logre un equilibrio de ese tipo en la Procuraduría. O sea, yo creo que es muy difícil, sin embargo. De tira y afloje, es decir, miro por dónde se van moviendo, adelanto, digamos, una movida, y en todo caso retrocedo si es que veo que la cosa se evidencia. Pero es un tiro de afloja desgastante, ¿no? Está la fuga de su hija que se entregó. La ciudadanía está al medio, ¿no? La ciudadanía está sufriendo los embates de Así es. Está la fuga de la hija, te decía, que se entregó. Está la renuncia del abogado, que regresó. Está el intento de destituir a Colchado, que se abandonó. Está ahora el tercer intento por intervenir en la Procuraduría General de la República, que acaba de fracasar. De modo que el desgaste tiene dos direcciones. De un lado, muestra una defensa de Castillo que en cada movimiento baja un peldaño, digamos, con un piso fuerte, que es esa protección que tienen por votos frente a la vacancia, pero que sigue descendiendo. Y del otro lado, pero que está dispuesto a descender para protegerse, para defenderse y para mantenerse. Tengo la impresión que está dispuesto a mantenerse en este esquema porque el piso de la vacancia lo tienen teóricamente seguro. Mientras la vacancia esté bloqueada, vacancia, mejor dicho. Correcto, mientras puedan bloquear la vacancia, para decirlo más claramente, lo que tienen es un caso contra el Ministerio Público, en mi impresión, considerando, y el antecedente del caso de Vizcarra, voy a usar comillas, les respalda, que las investigaciones de la Fiscalía duran demasiado y en consecuencia podrían acompañarlo durante los 4 años que le falta gobernar, y después, uso comillas ahora, ya veremos. Ahora, la prensa sigue denunciando. Todos los días y todos los domingos presentamos evidencias de una serie de debilitamiento institucional, vacíos dentro del poder, pero por el otro lado, pareciera que el presidente se afianza y el grupo de gente vinculado, con todo el desgaste que usted nos ha mencionado, pero el análisis es que se afianza en el poder y la gente tiene menos posibilidades de encontrar una salida, ¿no? Yo cambiaría la palabra afianza por aferra. Yo lo que creo es que en realidad... Válido. Yo en realidad tengo la impresión que Castillo está lanzando un mensaje. Esta forma corrupta, clientelista de manejar la presidencia puede sostenerse en el tiempo por los 5 años de gestión. Y es un mensaje terrible. Terrible, porque además muestra la manera más perversa de instrumentalizar las protecciones constitucionales que, sin darse cuenta, nuestra tradición legal ha establecido. Nota al pie de página, Francia tuvo que soportar 12 años para poder llevar a juicio a Jacques Chirac, ¿verdad? La diferencia es que durante esos 12 años Francia seguía siendo gobernada. Los 5 años que nos está tomando discutir los casos de Castillo nos dejan en una situación de desgobierno espantosa. Ahora, obviamente, ya este es un tema político y es claro decirlo también. Por el otro lado, al presidente Pedro Castillo le conviene un factor perturbador como Antauro Humala. ¿Por qué? Porque finalmente en la visión estratégica que pueda tener alguien que está detrás del gobierno, podría señalar que es: miren lo que pueden venir, o sea, quédense conmigo, ¿no? O sea, una cosa maquiavélica y también perversa, ¿no? A ver, yo me quedo con un paso anterior. Tengo la impresión que lo que más conviene a esta estratagema de la sobrevivencia sin futuro de Castillo es el enorme margen de confusiones que muestra el Congreso. Es un Congreso que, de un lado, tiene un colectivo que acaba de comenzar a ser investigado. La Fiscalía de la Nación ha anunciado que ha comenzado la investigación con los llamados niños, los aliados de las votaciones de Castillo. Bueno, es lo que hacen posible que no haya una vacancia. De hecho, y lo que hacen, palabras, ¿no? Y no solo una vacancia, porque la vacancia tiene, como lo hemos comentado antes alguna vez contigo, miles de objeciones prácticas y morales. Pero además de no haber vacancia, tampoco es un Congreso dispuesto a establecer ninguna de las reformas constitucionales o legales. Lo que tendrían que demostrar es que haya un... mejorar este marco. Claro, pero lo que tendrían que demostrar es que o que hay un alquiler de votos o que hay una venta de votos. De lo contrario, no podrían hacer nada más que eso, ¿no? Ahora, en cualquier caso, la evidencia lo que muestra es que la pasividad de este Congreso por encarar no solo la vacancia, sino, como insisto en decir, reformas legales y constitucionales que estabilicen el sistema, lo que muestra esto es que Castillo tiene institucionalmente la mejor escena posible para navegar
voy a usar comillas, en una nueva versión del piloto automático hasta 2026. Entonces, en medio de esa escena... Pero volando bajo. Volando, digamos, rampando. Una cosa de ese tipo. Ahora, porque gobernar no lo está haciendo. Dos preguntas. Primero, dentro de este panorama y frente a este Congreso, ¿qué va a hacer el Congreso eventualmente con una acusación constitucional si llega de la fiscal? Y por el otro lado, también algo que debiera hacer la fiscal de la Nación es ver qué cosa va a hacer con el tema de su hermana también, porque allá hay una debilidad que es evidente. Sí, quieran verlo o no, es también una situación complicada. Y no sería responsable pasarlo por alto, ¿no? Las protestas por el modo en que se ha manejado el caso de la jueza Benavides, hermana de la fiscal de la Nación, han venido de sectores muy importantes. Víctor Cubas Villanueva es un emblema de lo que ha sido el Ministerio Público en los últimos 30 años y ha sido una voz de protesta en esa demanda. Un colectivo muy serio como el de Justicia Viva, IDL, Crucil, la sostiene también esa demanda. Diego García Sayán, que es además relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial de los Magistrados, ha expresado su protesta públicamente en el Diario República sobre esto. De modo que yo insisto y espero, aún espero, que la Fiscalía de la Nación se haga cargo, que una pelea por la moralidad pública como la que representan los casos contra Castillo no puede sostenerse claramente sin resolver estos otros impases, que pueden tener otro nivel, pueden no ser valorados con la misma importancia por todos y por todas, pero que están en la mesa y estorban. Entonces, una salida institucionalmente clara, como por ejemplo tener un fiscal ad hoc, absolutamente independiente, claro, transparente, reconocible, que se encargue del caso de la jueza Benavides, podría permitir estabilizar esto y despejar la escena, de modo que se puedan encarar los casos con total claridad. Ahora, ¿qué va a hacer el Congreso? Bueno, yo temo que algunas de las opciones que puede plantear esta denuncia pueden requerir reformas hasta en el reglamento del Congreso, y que hay que hacernos cargo que estamos ante un Congreso que ha mostrado toda la intención de no cambiar nada en absoluto. Temo que nos estemos arriesgando ante un entrampamiento. Y temo que ante ese entrampamiento, el único recurso institucionalmente sólido que podemos contemplar es el esclarecimiento de la imagen de Pedro Castillo. Es decir, el desarrollo de nuestro derecho a saber la verdad, a poder medirlo en todos sus alcances. Mi impresión es que el mínimo que requiere la Fiscalía de la Nación para poder por lo menos proceder, es tener un procedimiento que le permita tener órdenes judiciales que protejan al equipo de investigación, que protejan los avances. ¿Usted cree que hay un plan para matar al señor Harvey Golchado? A ver, yo tengo que decir que en estos últimos meses, y esto ya ha sido difundido públicamente, han habido 1000 rumores de falsa inteligencia destinados a producir reacciones apresuradas, atolondradas y a confundir. Yo creo que el coronel Golchado tiene un nivel de visibilidad, el suficiente respaldo dentro de la propia policía y las comunidades de inteligencia como para no ser afectado de esa manera. Pero sí creo que en medio de todo este mar de confusiones hay en el medio una serie de fuentes encargadas de sembrar falsas noticias, temores, pánicos y de terminar de desestabilizarnos. No olvidarnos, Mónica, nos están sometiendo a una cadena repetida de manipulaciones y de decisiones ambiguas que tienen por único objeto debilitarnos como ciudadanos y ciudadanas. Y hay una última pregunta, en realidad es difícil hasta hacerla, porque lo que sentimos todos los peruanos, aparte del hartazgo, es que hay una naturalización de la corrupción que ya parece no afectarnos, ¿no? Sí. Yo creo que el mensaje es ese. Yo te decía hace un rato que mi impresión es que el único plan que Castillo tiene es llegar al 26 y demostrarnos que se puede ser presidente de este modo. Es decir, que se puede usar la presidencia de la República para articular un esquema clientelar de distribución ilegal de obras públicas y de ventajas. La forma de lograr que eso se establezca como modelo es normalizar la corrupción y dejarnos en posición de no tener ni capacidad de reacción ni capacidad crítica, agotarnos al extremo que veamos tonterías como la que acaban de hacer la Procuraduría General de la República ya sin protestar. Eso es normalizar, es banalizar la perversión en el manejo de lo público, es asfixiar
los espacios de desarrollo de la ética pública, es dejarnos sin discusión de políticas públicas. Mónica, por Dios, cuando Eduardo Vega entregó el Ministerio de Justicia, lo entregó con un libro entero, que era una actualización de las políticas de reforma de la justicia organizadas de la transición. Perdóname, Mónica, ¿cuántos minutos le ha dedicado el Ministerio de Justicia a discutir esas políticas públicas? Bueno, cero. Queda claro que también muchos de los miembros del gabinete, si no son todos, son utilitarios y son parte de esto que requiere un gobierno para mantenerse en las condiciones que acaba de definir. O sea, le queda clarísimo. Estupidizarnos, de eso se trata. Muchas gracias. Encantado, a César Azabache por estar con nosotros, y nosotros vamos a un tema que